Bienvenidos al análisis económico de hoy, miércoles 17 de junio, en Geopolítica Diaria. Hoy es el día que los mercados llevan semanas esperando porque a media tarde la Reserva Federal de Estados Unidos anuncia su decisión de tipos más vigilada en años, la primera bajo la presidencia de Kevin Warsh, justo en el momento en que el optimismo por la paz entre Estados Unidos e Irán empieza a chocar con una inflación que no termina de ceder. La decisión en sí apenas genera dudas. El consenso de los operadores, según los datos de futuros monitoreados por las principales casas de análisis, asigna una probabilidad cercana al 97% a que los tipos se mantengan sin cambios, en el rango entre el 3,50 y el 3,75%, lo que supondría la cuarta pausa consecutiva. Lo que de verdad va a mover los mercados es lo que rodea a esa cifra. Warsh, que tomó posesión como nuevo presidente del Banco Central estadounidense hace apenas unas semanas, ofrece hoy su primera comparecencia pública tras la reunión, y junto a ella se publican las nuevas proyecciones económicas del organismo. Hasta hace pocos meses, esas proyecciones incluían un recorte de tipos para lo que queda de año. Ahora buena parte de los analistas espera que ese recorte desaparezca del documento, y por primera vez desde 2023 empiezan a aparecer apuestas, todavía minoritarias, sobre una posible subida de tipos antes de que termine el año. El detonante de este giro es doble: un dato de inflación de mayo que subió al ritmo más rápido en 3 años, y un mercado laboral que sigue mostrando fortaleza, con el desempleo cerca del 4,4%. Conviene recordar qué significa esto para el bolsillo, porque cuando el Banco Central retrasa o descarta bajadas de tipos, el crédito sigue caro más tiempo del previsto, algo que el propio presidente Trump ha criticado abiertamente al reclamar tipos más bajos, mientras Warsh, según fuentes cercanas a la Casa Blanca, cuenta con más margen de confianza del que tuvo su antecesor para marcar su propio rumbo. Ese telón de fondo inflacionario está directamente conectado con lo que ocurre en el mercado de la energía. El petróleo cotiza hoy con cierta estabilidad después del desplome de las últimas 2 sesiones, provocado por el principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. El barril de Brent, de referencia en Europa, se mueve en el entorno de los $82, muy lejos de los máximos por encima de los $110 que llegó a tocar durante el conflicto. El crudo estadounidense cotiza en niveles similares. El detonante fue el anuncio de un memorando de entendimiento que prevé la reapertura del estrecho de Hormuz, paso por el que transita aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo, y que según lo previsto se firmará de forma definitiva este viernes en Ginebra. Analistas de Westpac matizan que, aunque el acuerdo elimina una fuente importante de volatilidad, su solidez a largo plazo todavía no está garantizada, ya que cuestiones de fondo como el futuro del programa nuclear iraní quedan pendientes para las negociaciones posteriores. De hecho, ya se han producido los primeros movimientos discretos de petroleros transportando crudo a lo largo de la zona, una señal de que el desbloqueo comercial avanza incluso antes de la firma oficial. Esa relativa calma energética también ha dado margen a otros bancos centrales para moverse. El Banco de Japón subió ayer sus tipos de referencia en 1/4 punto, hasta el 1%, su nivel más alto en 31 años, con una votación de 7 a favor y 1 en contra. El mercado respondió con un Nikkei disparado hasta máximos históricos cerca de los 70.000 puntos, y el yen se fortaleció frente al dólar. Esto no es un dato menor para el resto del mundo, porque durante años los inversores se han financiado en yenes baratos para invertir en activos de mayor rentabilidad en otras partes del planeta, una práctica conocida como operación de financiación en divisas con tipos bajos. Si el yen sigue fortaleciéndose, esa estrategia se vuelve más cara y podría obligar a deshacer posiciones en mercados emergentes y en renta variable global, algo que los gestores de fondos están vigilando de cerca. En Europa, las bolsas consolidan hoy las subidas históricas de ayer con un tono más prudente. El IBEX 35 se mueve en el entorno de los 19.200 puntos, intentando mantener el nivel de los 19.000 que alcanzó por primera vez en su historia el lunes. En Alemania, sin embargo, el ánimo es distinto, porque BMW se desploma hoy más de un 7% en bolsa después de recortar de forma drástica su previsión de margen operativo en automóviles para este año, que pasa de un rango entre el 4 y el 6% a uno de apenas entre el 1 y el 3%. El director financiero de la compañía, Walter Mertell, explicó que el deterioro responde a un desplome cada vez más profundo de las ventas en China y a las consecuencias del conflicto en Oriente Medio sobre los costes energéticos y logísticos.
La empresa mantiene su política de dividendo y su programa de recompra de acciones, pero ha avisado de que el impacto negativo se concentrará en la segunda mitad del año, con detalles adicionales previstos para una jornada de inversores en septiembre. En Estados Unidos, Wall Street se mueve con cautela a la espera de la Reserva Federal. El Dow Jones se mantiene cerca de máximos históricos, mientras el S&P 500 y el Nasdaq retroceden ligeramente por una rotación que castiga a fabricantes de semiconductores y empresas de software en favor de sectores más ligados al crecimiento económico tradicional. La gran noticia corporativa de los últimos días sigue siendo SpaceX, que protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia, superando el récord que tenía Saudi Aramco desde 2019. La acción, que debutó a $135, ha subido con fuerza en sus primeras sesiones de cotización hasta superar el valor de mercado de Amazon, y llegó a colocarse incluso por encima de Microsoft en algún momento de la jornada del martes. La compañía de Elon Musk anunció además la compra de Hemisphere, la empresa matriz del asistente de programación basado en inteligencia artificial Cursor, por $60.000 millones en acciones, una operación que se espera cerrar en el tercer trimestre del año. En materias primas y divisas, el oro se mantiene por encima de los $4.300 la onza, consolidando posiciones mientras los operadores esperan la señal de la Reserva Federal antes de tomar nuevas posiciones. El Bitcoin, por su parte, ha sido rechazado en la zona de los $67.000, una resistencia técnica relevante, y encadena ya 2 sesiones consecutivas de descensos hasta el entorno de los $64.700, reflejo de la misma cautela que domina al resto de mercados de riesgo. En España, el Euribor a 12 meses se estima hoy en torno al 2,82%, una cifra pendiente de confirmación oficial que supondría una subida de más de medio punto frente al mismo mes del año pasado, con el consiguiente impacto en las hipotecas variables. La fotografía de la economía global hoy es la de un mundo que respira aliviado en el frente energético pero que se prepara para un giro más duro en la política monetaria estadounidense justo cuando cambia de manos al timón de la Reserva Federal. Durante las próximas horas, toda la atención estará puesta en la rueda de prensa de Kevin Warsh y en el nuevo mapa de proyecciones de tipos, porque de ahí saldrá la pista más fiable sobre si el ciclo de bajadas que parecía asegurado hace apenas medio año ha quedado definitivamente congelado. Gracias por acompañarnos un día más. Si este análisis os aporta valor, seguid el canal, dejad vuestro me gusta y compartidlo, nos ayuda muchísimo a seguir haciendo este contenido.